personas y vinieron aquí. Yo oré por Sueli. Sueli ha venido. Ven aquí, Sueli. Yo envié un mensajito a Sueli desde la semana pasada. Sueli, estoy orando por ti, ¿verdad? Y quedé muy contenta que ha venido. Muy bien. Sueli. Norma, creo que para tú haber venido aquí, Norma encontró nuestra iglesia por internet. Entonces creo que alguien ha orado por ti, ¿verdad? En tu país, en Perú, ¿eres de Perú? Entonces ven aquí también, que no es nuestra visita. Seguro que alguien oró por ella para que pudiera encontrar nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. ¿A que sí? Sí, muy bien. Creo que más personas oraron, pero las dos, ¿no? La visita. Yo oré por María también, envié un mensaje, María ha venido la semana pasada, está aquí también, amén por esto. Pero María es de nuestra casa, ¿no? No es visita, ¿no? Por Fidel también. Por Fidel también va a orar. No pudieron venir mis amigas, pero me traje el niño. Amén. No ha venido la mamá, pero ha venido allí para representar, ¿no? Entonces, chicos, chicas, el pastor va a hacer una oración especial ahora para vosotras y para todas las personas que estamos intercediendo. A veces va a tardar algunas horas, algunos días, algunos meses, algunos años. Pero yo creo en la respuesta de Dios para vuestras vidas, ¿no? Y si estáis aquí es porque Dios tiene un plan para vosotros, para nosotros también, ¿no? Estamos orando por Vivi y por Wilson, que está haciendo los estudios también, ¿eh? Estamos orando en nuestra casa por los otros dos. Pedro está dando estudio para 6 personas actualmente, para Dani, hay más 2, 3 online, y para vosotros, estamos orando por vosotros. Muy bien. Okay? Então, vamos fazer uma oração especial aqui para vocês. E Okay? vai ganhar um regalito depois, tá? Vamos a fechar os olhos, cerrar nossos olhos para uma palavra de oração. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque nos das el privilegio de estar en tu santa casa de oración. Señor, en este momento estamos terminando os 10 dias de oração e é um momento especial. Amém. Porque hemos orado durante todos esses 10 dias por muitas pessoas. Y una de las personas por quien hemos orado ha sido Norma, también Sueli. Y Señor, hay muchas otras personas, algunas no pudieron estar, pero ese mensaje estará alcanzando donde ellos estiverem. Amém. Señor, las peticiones son muchas, pero tenemos un Dios muy grande. Amém. Nosso Deus é muito grande. Não há nada que nós possamos pedir que o Senhor não possa fazer. E apresentamos a Sueli e a Norma diante do trono de graça. Senhor, elas têm os seus desafios, suas famílias, seus problemas. Estamos aqui em um país que não é o nosso. Senhor, atiende toda petição que eles possam ter, segundo santa vontade. Amém. Senhor, esteja com os familiares da Sueli, aqui, lá também no Brasil. Esteja com a vida espiritual dela, com o trabalho dela, com os familiares, tudo, Amém, Senhor. Tudo que possa preocupar ela nesse momento, que o Senhor possa atender, possa mostrar o caminho, Senhor, para ela, possa dirigir os seus passos aqui nesse país. Seja também com Norma, Senhor. Nossa, muito que está aqui em Alemanha, com sua família, bendícela, ella, seu esposo, sua família, seu casamento, seus familiares allá em Peru, sua vida aqui também, Senhor, profissional, bendice sua vida espiritual, Senhor. São muitas coisas, pero tu las conoces, tu las conoces em detalhes, não hace falta nem decirte, porque las conoces, pero nos gusta compartir contigo, Senhor, porque eres nuestro Padre. Senhor, sé también con todas las personas que hemos orado, con cada familia que está aquí, cada persona que está aquí. Cada uno tiene sus anhelos, os seus sonhos, seus projetos, as suas dificuldades. Trabalha em nós, Senhor. Faz com que possamos ser luz e sal nesse mundo, Senhor, que está em trevas. Tudo isso nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Espera aí, chicas, eu vou dar um pegadinho para vocês. Vamos ver se aqui, uma paraquinha maior. Deus os abençoe. Saudade de vocês.
Obrigada, gente. Obrigada. Bueno, antes de empezar con el tema del término de los 10 días de oración, me gustaría cantar. Me gusta cantar, ustedes ya saben, ¿no? Y me gustaría cantar un tema clásico del mundo cristiano hispano. Yo pregunté ahí y Danilo dijo, no conozco. Pues entonces yo voy a empezar a cantar. Y ustedes ya van en vuestra cabeza, ¿no? Saber si conoce Elizabeth, ¿no? Y si conocen, pueden cantar conmigo en el coro, ¿ok? Pueden juntarse al coro, ¿no? Voy a cantar una música en español, que es un tema clásico, ¿no? Y si vocês conhecem, pueden acompañar no coro. Se llama Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contar le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amém. 100 ovejas. Es una parábola, ¿eh? Una parábola.
Muy bien. Entonces, hemos estado esos 10 días orando, estudiando, meditando, ¿no? Haciendo nuestra devoción, ¿no? Matinal, nuestros devocionales, y llegamos al final. El tema de hoy no es exactamente lo mismo que hemos estudiado hoy, esta mañana, pero tiene que ver. El último evangelio. Y es sugerente, ¿no? Es sugestivo. O último evangelio, mas como assim? Né? Como assim, último evangelho? Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Durante esos 10 días hemos estudiado un poco sobre los 3 mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y ahora nos vamos a concentrar en el primer mensaje. Ya tenemos nuestras Biblias abiertas, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu Santa Casa de Oración. Señor, en este momento que estamos abriendo su palabra, queremos pedir tu Santo Espíritu para que sea con nosotros, que pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, que podamos comprender, podamos colocar en práctica en nuestra vida y que podamos sobre todo compartir con los demás este mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14, verso 6. El primer mensaje dice así: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo. Ángel en la Biblia, en profecía, significa enviado. Ya de por sí, la palabra ángel en griego significa angelos, que es enviado. Y aquí hay un enviado, un ángel. Y ese ángel es la iglesia de Dios de los últimos días. Entonces vi otro ángel, o sea, el pueblo de Dios, que volaba, o sea, la rapidez, algo que hacía algo rápido, por el cielo, con el evangelio eterno. Evangelio, muy bien conocemos, eterno. Eso es algo interesante. No hay 2 o 3 o 4 o 5 evangelios. No hay una multiplicidad de evangelios. Tenemos muchas iglesias, es cierto, pero el evangelio es uno, es eterno. Es el mismo que se predicó en el Génesis y que termina en Apocalipsis. Hay un evangelio eterno para predicarlo. ¿Y a quién? A los que habitan en la tierra. Y aquí sin acepción de personas, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el último evangelio. Entonces vamos a ver en qué sentido. La mensajera del Señor nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 189. Es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. En portugués sería que es imposible que a alma floresça, enquanto a oração não faz parte do nosso dia a dia. Essa seria basicamente a ideia. Então, por isso, el tema era primero Dios y luego la temática, pero la temática siempre de los 10 días de oración es primero Dios. Y primero Dios hoy, primero Dios durante los 10 días y primero Dios mañana. No vamos a tener un 11º día, son 10 días, pero el primero Dios sigue en nuestra vida, porque tiene que ser un estilo de vida. Primero Dios. Hasta el último día. El pastor George Vanderman fue un pastor que durante mucho tiempo, un pastor que durante muito tempo era o orador da voz da profecia nos Estados Unidos. Era el orador de la voz de la esperanza en Estados Unidos. Y él
en su libro Verdad o Propaganda, en inglés Truth or Propaganda, él cuenta una historia sobre los valdenses. Él dice que un pastor había llevado en una excursión, en un viaje, un grupo de su iglesia para visitar donde vivían los valdenses, os valdenses. Os valdenses eram um grupo de pessoas que viviam na idade aqui na Europa, ali na Suíça, nos Alpes suíços, ali na Itália, e que eram fiéis a Deus. E que tratavam de guardar fielmente a palavra de Deus e por isso foram perseguidos durante muito tempo na história. São chamados valdenses. Então tem os lugares nas cavernas, nas montanhas, as igrejas dos valdenses, e aí você pode visitar os valdenses. Então esse pastor, fazendo uma excursão, uma viagem com eles, estavam numa caverna mostrando como viviam os valdenses. E começaram a compartilhar, havia uma fogata, uma fogueira à noite, exatamente como viviam os valdenses, muitos siglos atrás. Y hablando de las misiones, de cómo vivía esa gente, cómo compartir el evangelio en un tiempo muy difícil aquí en Europa, un valdense, un señor, un anciano valdense, se acercó en la penumbra, en la oscuridad, y se puso así, sin que el grupo le viera. Empezó a escuchar. Y siguieron hablando sobre la misión y cómo los valdenses eran incansables en la predicación del evangelio. Y cuando terminaron, el Señor, ese anciano valdense, dijo: por favor, sigan hablando. Es bonito recordar nuestra propia historia. Y él dijo: tenemos una historia, estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Hemos hecho cosas grandes en el pasado. Pero desafortunadamente, nuestro presente y nuestro futuro no es tan promisor, no tenemos tanto éxito como hemos tenido en el pasado. Ustedes tienen que seguir adelante con la predicación del Evangelio. Lo que hemos hecho en el pasado, ustedes ahora tienen que hacer. Y les animó: sigan. Nosotros ya no hacemos como hacemos antes, pero ustedes pueden hacerlo. Y esas palabras que quiero, ustedes deben llevar esta obra adelante. Y cuando hablan ustedes, están hablando de nosotros, el pueblo de Dios, en ese momento. La palabra evangelio significa boas noticias, boas novas, buenas noticias, buenas nuevas. Pero en la literatura griega, de pueblos griegos, la palabra evangelio significaba, y también dentro ya del periodo del Imperio Romano, significaba básicamente dos cosas. La palabra evangelio significaba el anuncio de la muerte de sus enemigos y el anuncio de la llegada del emperador romano al campo de batalla para poder liberar y traer salvación a su gente, a su tropa. O entonces dos cosas significaban. O el anuncio que salieron vencedores porque sus enemigos murieron. O entonces el anuncio de la llegada del emperador en la batalla para traer salvación. Y es exactamente esto que el evangelio significa cuando se presenta la palabra evangelio en la Biblia. O sea, la palabra evangelio, resumiendo, significa victoria. Victoria. Eso es lo que significa evangelio. La victoria de Cristo, de Dios, sobre las huestes del mal. Entonces, cuando decimos el evangelio eterno, estamos hablando de la victoria eterna de Dios sobre las huestes, las fuerzas del mal. La victoria de Cristo contra Satanás. Entonces, esto es, lógicamente, de por sí una buenísima noticia.
Entonces, Apocalipsis nos enseña que antes del fin del mundo, Dios enviaría un agente que en su nombre, en el nombre de Dios, daría el último grito de victoria, o sea, el evangelio, el grito de victoria, el anuncio, para llamar a los hombres del mundo entero a adorar a Dios. Ahora bien, en general, el mundo cristiano se pone de acuerdo en que Jesús murió por nuestros pecados. Eso no hay ningún debate por eso. El problema es sobre qué significa evangelio. Ahí entonces hay una cierta diversidad de opiniones. ¿Qué es evangelio? Entonces, para saber qué es el evangelio, hay que contestar a tres preguntas. Tres preguntas. La primera, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Segundo, ¿por qué murió? Y tercero, ¿cuál es el propósito o objetivo del evangelio? Entonces, para saber o que es evangelho, temos que responder essas três perguntas. Por que Jesus veio à Terra? Por que morreu? E que objetivo, que propósito tem o evangelho? Então, a primeira é, por que vino Jesus? ¿Por quê? Em primeiro lugar, vino para salvar a su pueblo de los pecados. Mateo 1:21 dice, dará a luz a un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús. ¿Y por qué? ¿Qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en primer lugar, ¿por qué vino Jesús a ese mundo? Para salvar a su pueblo. Ahora bien, el pecado, o sea, el pueblo no pertenece al pecado. El pecado es un agente externo que invadió nuestra naturaleza, invadió ese planeta. Y entonces es exactamente eso lo que Cristo tiene como objetivo, venir a la tierra, a separar el pecado de su pueblo, ¿no? A salvar. Entonces, si el pecado significa sepultura, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ¿no? El salario del pecado es la muerte. Jesús entonces es la resurrección. Si el pecado trae problema, Jesús trae solución. No hay ningún problema tan grande que Cristo no pueda dar solución. Segundo, Jesús vino para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Y él explica el por qué. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Matar, robar, mentir, destruir, todas esas cosas, ¿no? Las cosas malas. Entonces, primero, vino a salvar su pueblo de los pecados. Segundo, vino a destruir las obras del diablo. Y tercero, vino para darnos vida eterna. Y eso está en Juan 10:10, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, Jesús falando, yo he venido para que tenga vida y para la tenga en abundancia. No es una vida cualquiera. No es solamente esa vida que nosotros vivimos. Cristo vino para darnos un futuro eterno. Amén. Para que vivamos eternamente. Entonces no podemos dejarnos que estemos distraídos con las cosas de ese mundo. Porque nuestro futuro está más allá. Nuestra mirada tiene que estar en la eternidad. Dado que el Evangelio miró de arriba hacia abajo con esperanza, podemos mirar hacia arriba con seguridad. Bonito, ¿eh? Dios mira con esperanza a la humanidad, diciendo, mira, ustedes tienen esperanza porque os voy a salvar. Y nosotros podemos mirar hacia arriba con total seguridad, porque nuestro Salvador, Cristo Jesús, ya nos dio
esa capacidad. Transformados por el Evangelio, los seres humanos van de la impureza a la pureza. Amén. Migran de una vida de pecado a una vida de santidad. Y ahí entonces entramos en la segunda pregunta. La primera es, ¿por qué vino Jesús? La segunda es, ¿por qué murió Jesús? Entonces, la Biblia dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y ahí hay una ilustración sobre la esclavitud, sobre los esclavos en la antigua Roma. Los esclavos en la antigua Roma, la esclavitud en ese tiempo no es la misma esclavitud que hemos tenido hace poco tiempo, ¿no? De la esclavitud en África que trajeron los africanos para los países. Es distinto. La esclavitud en el imperio romano no estaba basado en la raza. No era por color que se esclavizaba a la gente. En primer lugar, el esclavo era un objeto poseído. Era una posesión. Era como algo, una cosa. No tenía el valor de una persona. No tenía ningún derecho. No tenía derecho. El dueño poseía el derecho tanto de la vida como de la muerte. Podía dar vida y también podía dar muerte al esclavo. Y todo niño nacido de una mujer esclava era automáticamente esclavo. Ya nacía en esclavitud. Entonces, teniendo en mente esse conceito de escravidão, né? Que se nacíamos, el que nace de una madre esclava es esclavo y que todo esclavo no tiene ningún derecho, entonces ahí entendemos el papel de Cristo. Cristo vino para liberarnos o libertarnos, ¿eh? De la esclavitud del pecado. Es decir, si somos, antes de conocer a Cristo, somos esclavos del pecado, eso quiere decir que nuestro Señor, nuestro amo, el que nos domina, el que tiene derecho sobre nosotros, es el pecado. Nosotros, antes de conocer a Cristo, no teníamos ningún derecho. Ningún derecho. O sea, no teníamos nada. Cuando conocemos a Cristo, Cristo nos libera, nos liberta del poder de la esclavitud del pecado y pasamos a ser libres. Ahora, ¿libres de qué o para qué? Libres del poder del pecado. Ya no tenemos al pecado como amo, como Señor, pero tenemos otro Señor. Seguimos siendo siervos. Eso hay que entender. O sea, Dios nos libera para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Pasamos de servir a un Señor, al pecado, para servir a Cristo. Senhor da liberdade, né, pastor? Exatamente. Na verdade, Essa é a verdadeira liberdade. a pessoa, se não é com Cristo, na verdade, é presa, né? Exatamente. E assim, No hay esa cuestión de que yo soy libre, yo hago lo que quiero. não. Es un falso concepto de libertad. Uno nunca es libre para hacer lo que quiere. Uno siempre está haciendo lo que alguien externo te está diciendo. O está haciendo las obras del diablo, o el diablo te está diciendo, mandando lo que tienes que hacer, o entonces estás siguiendo lo que el Espíritu Santo, lo que Dios te manda hacer. Uno siempre es cierto. Eso es interesante. Entonces, el Evangelio es un acto de arreglo de una relación rota por negar la ley de Dios. Y entonces Jesús murió por aquellos que al vivir sin ley reconocieron que esta forma de vida es un suicidio. O sea, esa forma de vida lleva directamente a la muerte. Y para purificar
Vamos a leer Tito 2.14. Tito 2.14 dice: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí ese texto es un texto interesante. En primer lugar dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda maldad. O sea, hay un rescate. Es como la persona es esclava, está esclavizada, y viene alguien y les liberta. Les saca de ese lugar de esclavitud y le pone en el lugar que debería estar, en libertad. Entonces Cristo hace eso. Viene y nos liberta del pecado y nos pone en un lugar de libertad. Entonces ahí viene la palabra redimir. Nos redime de toda maldad. ¿Y con qué objetivo? Y nos purifica y purificar para sí un pueblo. Entonces aparece la palabra purificación. Purifica para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando leemos esa cuestión de la purificación, rápidamente nos ven a la mente los leprosos en el tiempo del antiguo Israel. ¿Qué pasaba con esa gente que era impura? Entonces empezaban a tener lepra, rápidamente eran apartados de la sociedad. Vivían fuera de las ciudades, fuera del campamento, y vivían entre ellos, allá afuera. O sea, si tenía mujer, si tenía hijos, ya no. O sea, perdían todo convivio, no había contacto más, no se podía tener. Es como si la persona dejara de existir. Los hijos, la mujer no tenía más acceso. Entonces, nosotros como personas estábamos así, éramos leprosos. Estamos en el pecado, apartados de Dios, apartados de la vida celestial. Dios viene y nos purifica. La purificación antiguamente de la lepra era a través de los baños. Entonces había una serie de rituales que los sacerdotes decían que tenía que pasar. Si la persona pasaba y quedaba limpia, curada, entonces era restituida a su vida anterior. Volvía a la ciudad, volvía a su casa, a su familia, a su trabajo, a su vida. Tenía su vida de vuelta, volvía a vivir. Voltaba a vivir. Y es exactamente eso lo que Cristo hizo con nosotros. Estábamos leprosos, apartados de todo lo que es bueno, de la convivencia con Dios, la convivencia con los seres celestiales. Cuando Él nos cura, nos aparta del mal, del pecado, y nos pone en libertad, Él nos purifica a través del bautismo, de las aguas. Ahí vemos la importancia del pasar. Por eso que nuestra iglesia ve muy importante el bautismo en las aguas, porque hay una representación, hay una simbología toda especial. El agua nos purifica, nos limpia, y nos limpia espiritualmente de todo pecado. Entonces, la purificación ocurría a través de baños. Por eso la persona limpia es la que se lava en la sangre de Cristo. Amén. En la sangre de Cristo. Cristo nos lava. Entonces Jesús murió como un acto de curación para la humanidad. Jesús es la cura para la humanidad. Amén. La cura para ese cáncer de pecado. A través de la muerte de Jesús, Dios forma una nueva comunidad que vive como Él vive. Estábamos apartados, leprosos de pecado, y Él nos cura, nos limpia a través de su sangre de bautismo. Y entonces Él forma una nueva comunidad, una comunidad de fe. La iglesia, eclesia, una comunidad, ¿no? Y Él llama eso de iglesia. ¿Y cuál es entonces la tercera pregunta? ¿Cuál es el propósito o objetivo
del Evangelio. Hemos hablado sobre por qué vino Jesús, por qué murió y para qué sirve. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Entonces, el propósito del Evangelio eterno es ser un antídoto, ¿no? Un antídoto vitalicio, un antídoto. Quando você toma veneno, tem um remédio, o antídoto, que desfaz os efeitos, né? O antídoto vitalicio para que ni el pecado ni el diablo tengan poder sobre nosotros. Amén. Ese es el objetivo del Evangelio, para darnos poder para contrarrestar la maldad del diablo, del demonio, del poder que tienen sobre nosotros. Segundo, el propósito del Evangelio es más que perdón de pecados. No es solamente, ¿se acuerdan de la mujer pecadora? Las dos frases, te perdono. El Evangelio hace dos cosas, te perdona y te da poder, dar condiciones para seguir viviendo una vida de perdonado, de salvado, vivir una vida según los planes de Dios. Entonces eso es lo que hace el Evangelio. No solamente nos perdona, sino significa remover nuestras impurezas y llenar este vacío tan profundo que solo el infinito, solo Dios puede ocupar. El pecado crea un vacío en el corazón del ser humano, un hueco. Las personas sin Dios andan con un vacío existencial muy grande y tratan de llenarlo con 1001 filosofías o formas, hasta que finalmente llegan y conocen a Jesús. Cuando conocen a Jesús, entienden que tuvieron toda su vida buscando eso y no lo sabían y creían que no era, pero al final es, porque es el Creador. Y cuando el Creador o la criatura se encuentra con el Creador, hay una felicidad tan grande. ¿Ya vieron cuando los que tienen los animalitos, ¿no? Los pets, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo fuera de viaje y tal, y se encuentra nuevamente cuando llega, esa felicidad que hay, esa excitación, esa felicidad, o cuando los hijos, los padres viajan. Hay algunos vídeos que los militares se van mucho tiempo tal, y luego vuelven y los hijos de sorpresa, ¿no? Sorprenden a los hijos. ¡Wow! Esa felicidad. Es eso lo que la criatura siente cuando está en la presencia del Creador. Pero muchas veces no sabemos. El mundo no sabe y sigue buscando, sigue buscando. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. ¿Y por qué Pablo dijo eso? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Você pode repetir? Ele vai. Primeiro Romanos. Romanos 1,16. Porque eu não me avergonho, não tenho vergonha Obrigado. do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele Amém. que crê. Amém. E já partindo para algumas conclusões. Cristo no solo vino para darnos una nueva dirección. O sea, perdón. Él no solo vino, la frase es, él no solo vino en nuestra dirección, del cielo hacia la tierra, vino en nuestra dirección, no solamente eso. Él vino también para redirigirnos. Jesus não veio somente para mudar, em português, ele não somente veio em nossa direção, em nosso sentido, mas para dar-nos uma nova direção. Esse é o. Então, viene en nuestro sentido, en nuestra dirección, y también nos da un foco, nos da un propósito, nos redirige en la vida.
Si antes estábamos a la deriva, ahí imaginamos un barquito a vela, ¿no? Sin motor, que se mueve por el viento. Y a veces ese barquito, si no hay viento, se queda ahí en el mar. Y cuando viene tormenta y tempestades, imagina, nosotros éramos ese barquito a vela, sin motor y estábamos en una tempestad hasta que vino Jesús. Y lleva, conduce a nuestro barquito hasta el puerto seguro. Y estamos ahí firmes. Entonces Jesús vino para revelar quién es Dios. ¿Se acuerdan lo que Felipe dijo? Muéstranos el Padre. Muéstranos Dios. Queremos conocer a Dios. Estoy con vosotros hace tanto tiempo y todavía me están preguntando. Es exactamente para eso uno de los objetivos que Jesús vino, es para mostrar quién es Dios, revelar a Dios para la humanidad. La humanidad se alejó de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, nos alejamos de Dios, estamos lejos. Isaías 59:2. Nuestros pecados nos separan, nos alejan de Dios, nos afastan. Estábamos alejados de Dios. Y cuando nosotros estamos lejos, no podemos ver bien, ¿verdad, Jesús? Uno tiene que a veces poner, o entonces mirar porque la persona está muy lejos. Ay, eso será que, no sé si es Jesús que viene, o estamos lejos. No podemos ver bien, reconocer. Cristo viene en nuestra dirección y entonces nos muestra, vive con nosotros 33 años y medio y nos muestra cómo es Dios. Ese es uno de los objetivos. Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces Él vino a mostrar, a revelar quién es Dios, a librarnos de la esclavitud del pecado. Y el Evangelio es eterno. Y por eso todo el que está en el Evangelio también será eterno. Así como el Evangelio es eterno, Apocalipsis 14:6, tenemos un Evangelio eterno. Todos los que aceptan ese Evangelio, aceptan esa noticia de victoria en Cristo, vivirán eternamente. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Boys Town, la ciudad de los muchachos, la ciudad de los meninos, Boys Town. Eso está en el estado de Nebraska, ¿okay? Cerca de Omaha. Y ahí el gran invertidor, ¿no? el oráculo de Omaha, de Warren Buffett, ¿no? Cerca de donde es Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, Boys Town. ¿Y quién fundó esa ciudad? Fue un cura católico, un cura que cuando llegó, dice la historia, que cuando llegó a esa ciudad, a ese lugar, habían 2 niños. Y un niño estaba cargando el otro. Hoy día cuando uno va a esa ciudad, a Boys Town, hay una estatua, hay esa estatua de un niño cargando el otro. Entonces cuando llega ese cura, ve ese niño cargando el otro, el cura le dice, pero no es pesado ese niño, es muy pesado para ti, para cargarlo. Y el que estaba cargando, él tenía algunos problemitas, el que estaba arriba, dice, no es pesado, porque es mi hermano. Amén. No es pesado, no es pesado, porque es mi hermano. Qué bonito, ¿eh? Y eso entonces es una representación de lo que Dios quiere para su iglesia. Cuando conocemos el Evangelio, que es un Evangelio de victoria, ese Evangelio nos transforma. El Espíritu Santo nos transforma. Y nos transforma a la semejanza de Cristo. Y todos nosotros conocemos a Cristo. Basta leer los Evangelios para saber quién era Cristo, cómo vivía, cómo procedía, cómo miraba, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo trataba a la gente.
Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso que Dios crea una nueva comunidad que vive como Él vive. Hemos estudiado un poquito en la escuela sabática cómo vivían, la historia de Ananías y Zafira, cómo vivían nuestros primeros padres en la fe, los primeros cristianos, cómo vivían. Estamos muy lejos, pero es nuestro objetivo, poder alcanzar ese nivel de dedicación, de entrega que esa gente tenía. Pero solo alcanzar ese nivel de entrega, de amor hacia el prójimo, porque el Espíritu Santo obró poderosamente en la vida de ellos. Y es exactamente eso que Jesús vino a hacer, porque el Espíritu Santo no podría actuar si Jesús no hubiera venido. Y Jesús reveló su amor en la cruz. Cada gota de sangre nos habla de un amor que va más allá del límite. Y aquí hay una citación interesante, Ministerio de Curación, página 404, dice: el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Hay otro texto también que dice: y en eso conocerán que sois mis discípulos, si amáis unos a otros. Porque en última instancia tenemos que comprender que vivimos en una sociedad que da un poco igual a lo que nosotros predicamos. Porque el mundo está cansado de teoría. Durante mucho tiempo hubo mucha teoría, muchos libros, muchos teólogos, muchas filosofías. El mundo está lleno de filosofías, de ideas. Lo que el mundo necesita es una demostración real, que puedan ver, sentir y comprender que lo que nosotros decimos realmente es verdad. Y eso las palabras, no solo las palabras van a decir, la teoría tiene que ir conectado a la acción. Y hay una frase, hay dos citaciones que quería comentar. Eso está en ambos, están en Testimonios para la Iglesia. El amor no puede existir, presta atención, el amor no puede existir sin revelarse en actos exteriores. O amor não pode existir sem actos exteriores. Así como el fuego no puede mantenerse encendido sin combustible. Otra citación: el amor tiene un hermano gemelo, que es el deber. O amor tem um irmão gêmeo, que é o deber, a ação. Então, aí vem a ideia. El amor, eso Santiago ya hablaba, Tiago ya falaba, el amor sin hechos o sin el deber es mero sentimentalismo. Son palabras. No puede hablar palabras muy bonitas, pero son palabras. Las palabras se llevan el viento, como decimos. Pero el contrario también es cierto. Los hechos o el deber sin amor es pesado. Es un rígido legalismo. Entonces tiene que trabajar los dos juntos. El amor tiene que ir acompañado de los hechos. O amor tem que acompanhar dos atos, e os atos também têm que ir acompanhados do amor. El amor de Cristo que rebosa de nuestros corazones alcanza a las personas a nuestro alrededor con actos de bondad. Un hecho de bondad
va a hablar más alto, fue lo que hemos leído. El argumento, uno puede aquí presentar varios argumentos, filosofías, profecías, pero el que va a hablar más alto y más poderoso para Cristo es el amor. Es como si Cristo llegara y durante 3 años y medio solo predicara. No curara, no hiciera cosas, no tuviera, o sea, que su predicación no fuera acompañada con sus hechos, actos. Imagina, la gente iba a reconocer que era un gran predicador, que era un gran rabino, mucho conocimiento, pero no sería el Mesías, no sería el Salvador. Porque lo que daba poder a Cristo era que sus acciones, sus hechos, tenían coherencia con lo que él decía. Ahí radica el poder. Porque de palabras bonitas, bueno, ahí tenemos la política, grandes oradores, pero el mundo está cansado de eso. El mundo lo que lo viene es en la práctica. Si uno dice que ama y es imposible tratar bien a que está más cercano, ¿cómo va a decir que va a amar a su prójimo como así? Uno tiene que empezar, ¿no? Entre los nuestros, ¿no? Dios te bendiga. Bueno, esas cosas, ¿no? Y para ir terminando, el último evangelio, que es el tema, el último evangelio, es el primero en la vida de quien quiere experimentar un nuevo comienzo. Ese evangelio último en el sentido de que es la última predicación, es el último anuncio. Y en el contexto que estamos hablando, evangelio como anuncio de victoria. Estamos anunciando como pueblo, ya llevamos bastante tiempo anunciando, y estamos anunciando y tenemos que seguir anunciando hasta que Cristo venga, que Cristo viene muy pronto, que este mundo, la historia de este mundo se acaba y que Dios quiere salvar a los que aceptan a Él, pero desgraciadamente también hay consecuencias para aquellos que no quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Tenemos que anunciar, es un anuncio de victoria. Y aquí hay una citación, es una obra gozosa la de abrir las escrituras a los demás, el servicio cristiano. O sea, cuando uno que experimentó dar estudios bíblicos, es algo apasionante. Wilson, a gente está, vive, a gente está nos estudos, a gente está nesse processo de estudos. É gostoso, tanto para quem dá o estudo como para quem recebe. Isso eu espero, Espero que vocês... Por lo menos puedan hablar conmigo. Es bueno el que da estudio, ahora la experiencia, ¿no? Pero bueno, es apasionante compartir la palabra, abrir la palabra y decir, mira, quería enseñarte algo, mira. Y la persona dice, mira, estoy con ese problema. Dice, mira, hay solución para eso aquí, mira, vamos a leer ese texto aquí. Entonces, lanzo un desafío para vosotros. Busquen a alguna persona que tenga interés en conocer de Dios, en conocer la palabra de Dios. Y de esto de Biblia. No importa si no tenéis ahí no como Elizabeth, un doctorado. Eso no importa para Dios. Dios, mira, lo importante, tenemos mucho material en la iglesia. Gracias a Dios tenemos mucho material de apoyo para compartir la palabra. Pastor, eu mandei, como você falou, Mateus 24, e a pessoa lá no Brasil leu. Eu falei, o resumo da Apocalipse toda é isso. Eu li em casa também para poder falar, mandei. Estudio bíblico es compartir. Empezar sencillito, compartir. Hay tanta gente en desespero, en esos momentos, en depresión. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que pueden traer ánimo. Y la persona va a decir, muchas gracias. Amén. Está hundido. Y la palabra de Dios me trajo ánimo. Y va a querer más. Porque la palabra de Dios tiene eso. Tiene poder y transforma. Y la persona quiere más. Y entonces, lanza un desafío. Busquen personas. Y lo interesante es esto.
Dios funciona de la siguiente forma. Cuando nosotros oramos, decimos, Señor, me gustaría compartir de su palabra, me gustaría dar estudios bíblicos. Coloque en mi camino una persona. No vamos a hablar aquí 10, 20, no, una persona. Coloque una persona que yo pueda compartir. Al día siguiente, o sea, ustedes van a notar que va a sentar a tu lado en el tren una persona, va a empezar a hablar contigo. En algún lugar, en la escuela, en el trabajo, va a surgir alguna conversación. Y ustedes tienen que estar muy atentos a eso. Porque es Dios que está colocando en vuestro camino personas que necesitan de la palabra de Dios. Y ustedes tienen que saber, esa persona puede ser la persona que Dios está colocando en mi camino. Y ustedes tienen que estar disponibles. Señor, yo me coloco en disponibilidad para predicar tu palabra. No sé cómo, pon la persona y Dios va a colocar. Y coloca una, y de repente hay otra también, la amiga o el amigo dice, mira, estoy estudiando la Biblia con tal persona, está compartiendo los materiales, y viene otra, y viene, ¿me entienden? Amén. En Brasil está pasando algo espantoso. La televisión, la tele Nuevo Tiempo en Brasil, hay tantos candidatos para estudiar la Biblia, que, o sea, no hay gente suficiente, personas suficientes para dar estudio bíblico. No hay. Un versículo, necesitan obrero para... O sea, el trabajo es mucho. Y entonces están ahora lanzando el modelo del estudio bíblico vía WhatsApp, automático. La persona entonces entra y ya empieza, ¿no? Hay varios estudios bíblicos, la persona elige y hay las preguntas, tal. Porque no hay gente suficiente para dar estudios bíblicos. O sea, hay mucho trabajo y Dios necesita trabajadores. Y yo lanzo un desafío. ¿Será que uno de vosotros, será que todos nosotros diremos, heme aquí? Esme aquí, envíame a mí. Y no hace falta, y en ese caso Dios no te va a enviar a ninguna parte. Dios no te va a enviar a ninguna parte. Dios va a traer las personas a tu camino. Amén. Así que Dios hace. Amén. No tenemos, nuestro trabajo no es preocupar en traer gente, en buscar las personas, no. Eso que nace es obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo coloca a esas personas en nuestro camino. Pegar la semilla. Y luego... Nuestra trabajo es decir, Señor, estoy disponible, úsame. E que nós não sabemos, pastor, como eu não sabia, Deus nos coloca pessoas para perguntar, para vir no internet. Tem coisas onde você pode dar a resposta mesmo você mesmo não sabendo. Deus sempre faz assim. Hay muchos materiales de estudios bíblicos, mucha facilidad hoy día. Amém. ¿No? Entonces, es el desafío que tenemos. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Es decir, en otras palabras, cuando llevamos bendición a los demás, nosotros somos más bendecidos. Amém. Cuanto más bendecimos a los otros, más bendición recibimos. Porque en primer lugar, nosotros somos bendecidos en compartir la palabra. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener ese compromiso. Amém. Ese compromiso de, en primer lugar, decir, Señor, estoy dispuesto, estoy disponible, úsame de la manera que quieras. Pon las personas que tú quieras en mi vida para que yo pueda compartir tu palabra. Y ustedes van a ver milagros. Gente queriendo estudiar la palabra. Y va a haber una revolución. Cuando nosotros hagamos cada uno esto, va a haber una revolución. Porque hay el trabajo de multiplicación. Dios multiplica las bendiciones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con
Vamos a cantar el himno final. Ok, vamos a entonces colocarnos en pie para cantar el himno final. Esa fue nuestra oración. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que tengamos una semana bendecida en la compañía del Señor y tenemos un encuentro marcado el próximo sábado a las 3. Amém. Sim,